Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de seminarios que organiza el Centro de Investigación Olof Palme AC. Yo soy María Cristina Rosas y quiero darles la más cordial bienvenida para la sesión de hoy en la que vamos a estar revisando lo que es el impacto del COVID-19 en el medio ambiente y viceversa, claro. En esta ocasión nos acompañan tres panelistas, Mario Duarte Villarello, Ángel Eduardo Rivera y en unos momentos más nos acompañará Fernando Gual. Voy a hacer una revisión de sus semblanzas curriculares. Mario Duarte Villarello es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac, maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la misma institución. En estos 3 grados tiene especialización en Política Ambiental Internacional, Seguridad Ambiental Internacional y Desarrollo Sustentable. Asimismo, es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, LEED, del Colegio de México. Actualmente está finalizando su tesis doctoral con el tema de seguridad ambiental en el ámbito de la seguridad internacional. Es profesor tanto en la Universidad de Anáhuac como en la UNAM, en ambas universidades en la licenciatura en Relaciones Internacionales, donde imparte varias materias, entre ellas Medio Ambiente y Desarrollo. Ha publicado diversos artículos y es coautor de libros sobre su especialidad que se pueden encontrar en línea y en librerías. Y es un colaborador asiduo con el Centro Olof Palme y ha participado en diversas publicaciones que nosotros también hemos producido. En el gobierno federal, Mario Duarte fue director de Cooperación Internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat y director general adjunto para Desarrollo Sostenible en la Cancillería Mexicana. Ha formado parte de las delegaciones mexicanas en diversas negociaciones, entre ellas en las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las conferencias de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las reuniones plenarias de la Comisión Ballenera Internacional, entre otras. Asimismo, ha representado a México ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte y formado parte de los trabajos bilaterales de México tanto con Estados Unidos como con Canadá en materia de política ambiental. Bienvenido, Mario Duarte. Ángel Eduardo Rivera es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y egresado de la maestría en Relaciones Internacionales por parte de la misma institución. Dentro de su formación profesional también se encuentran los diplomados en Análisis Estratégico Internacional por el CIDE y en Seguridad Internacional por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Actualmente en esta institución se desempeña como profesor en el Centro de Relaciones Internacionales y en el Diplomado Política Internacional y los Conflictos del Mundo Contemporáneo. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre seguridad nacional e internacional en la UNAM y sobre políticas públicas en el Colegio de México. Entre sus intereses académicos convergen los estudios polares, la seguridad internacional, la geopolítica y la geoestrategia. Cuenta con una estancia de investigación en la Universidad de Oslo, en Noruega. Es autor del libro La seguridad ambiental en el Ártico ante los efectos del cambio climático en el siglo XXI. Y su investigación más reciente se titula Contested Necrocapitalism, Indigeneity versus Extractivism in Northern Canada. En el libro colectivo Necropower in North America, Management of the Multitudes, Disposability and Spaces of Death. Es miembro de la World Future Studies Federation, del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y es el productor de esta serie de webinars. Fernando Walsil, que se va a incorporar en unos momentos más, es médico veterinario zootecnista graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Maestro en Ciencias de la Salud en Fauna Silvestre por parte del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres.
Cursó el posgrado en entrenamiento veterinario en manejo y enfermedades de fauna silvestre de la Sociedad Zoológica de Londres y el diplomado en medicina y manejo de fauna silvestre en la UNAM. Ha presentado más de 280 conferencias, publicaciones científicas y de difusión a nivel nacional e internacional. Ha supervisado más de 60 proyectos de investigación, todas estas actividades relacionadas con la medicina y el manejo de fauna silvestre. Laboró como médico veterinario en el zoológico de Chapultepec y como consultor médico veterinario para otros zoológicos y criaderos en México. Director del zoológico de Chapultepec y posteriormente director general de zoológicos y vida silvestre de la Ciudad de México. Ha participado como consultor y consejero en diversas instancias científicas y gremiales. Actualmente ha sido designado el punto focal nacional en México para las enfermedades en fauna silvestre por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal o la Organización Internacional de Epizootías, en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Médico veterinario certificado en el área de fauna silvestre por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, actualmente director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México desde enero del 2019. Bienvenidos a nuestros panelistas, bienvenidos a todos los que nos acompañan en la sala de Zoom y a quienes nos sintonizan a través de Facebook Live. Les recordamos la dinámica. Nuestros expositores tendrán 10 minutos para hacer un planteamiento inicial sobre la temática que nos ocupa. A continuación recogeremos sus preguntas, las cuales leeremos para una segunda ronda de participaciones de nuestros panelistas y ellos las irán replicando, o también tienen la opción de que si hay algún punto controvertido que haya sido expuesto por algún otro panelista, también puedan abordarlo. Tendremos al final una última ronda con comentarios para concluir los planteamientos de cada uno de nuestros panelistas. Los invitamos a participar, a plantear sus preguntas y vamos a arrancar, antes de darle la palabra a Mario Duarte Villarelo, con una primera encuesta. El día de hoy vamos a tener varias encuestas, les pedimos su participación. La primera encuesta de hoy es como que un tema obligado porque estamos en la 8ª sesión de esta serie de seminarios, como saben. Ya nos estamos aproximando al final de esta primera temporada, pero les quiero anunciar que vamos a tener segunda temporada, vamos a arrancar el 12 de noviembre. Por esta razón también los invitamos a que nos digan qué temas les gustaría que abordáramos en la segunda temporada. Ya tenemos varias propuestas, pero nos gustaría conocer qué les gustaría que revisáramos, qué les gustaría que analizáramos y con gusto consideraremos sus propuestas. Vamos con la primera votación. La pregunta es, ¿quién considera usted que ha desarrollado hasta ahora la mejor gestión de la crisis pandémica generada por el COVID-19? Las opciones son Angela Merkel, de Alemania, Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda, Benjamín Netanyahu, de Israel, Erna Solberg, de Noruega, Xi Jinping, de la República Popular China, Vladimir Putin, de Rusia, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el líder cubano, Miguel Díaz-Canel. Por favor, mándenos sus votaciones, participen. Los resultados de estas votaciones los estaremos comentando más adelante en el webinar del día de hoy. Vamos a proceder entonces con el análisis de Mario Duarte Villarelo. Bienvenido, la palabra es tuya. Muy buenos días. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias a mis colegas copanelistas y al auditorio. Tengo aquí una presentación que me gustaría compartirles para abordar el tema, agradeciendo nuevamente la atención. Bueno, en particular voy a hablar sobre el papel de la biodiversidad en las pandemias. Para esto tenemos que dar un contexto que me parece necesario, sobre todo para aquellos que no son expertos en el tema.
y para tener una aproximación de la dimensión de la importancia del tema, en particular de la biodiversidad. La biodiversidad es una de las bases de la actividad económica. Puede parecer obvio, pero mucha gente lo desconoce. Además, proporciona servicios irreemplazables: el aire que respiramos, el agua dulce, los recursos naturales a partir de los cuales se producen medicamentos y alimentos, provienen todos ellos de la biodiversidad. La biodiversidad también abarca la variedad genética, esto es muy importante, la variedad genética y a los ecosistemas acuáticos y terrestres. Tiene un inconmensurable valor intrínseco y paradójicamente la actividad humana, es decir, todo lo que realizamos todos los días tiene un impacto muy fuerte sobre la misma y es su principal amenaza. Es decir, esta amenaza se expresa a través de la explotación irracional, el crecimiento demográfico, esto es muy importante señalarlo, el crecimiento demográfico, entre otras, además del aumento descontrolado de la urbanización. Bueno, para la gestión de las políticas sobre la protección de la biodiversidad, afortunadamente contamos con un instrumento muy importante que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este convenio, el CDB, conocido por sus siglas, es uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Y tiene la misión, la cito, de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Todo esto a través de la promoción de medidas que conduzcan a un futuro sostenible, futuro que, por supuesto, siguiendo las pautas actuales, cada vez es más huidizo. Bien, en el marco del CDB, actualmente se está discutiendo el marco global para la biodiversidad post-2020. Este marco global es la forma en que se pueden coordinar las políticas internacionales para la gestión de la biodiversidad, es decir, la forma en que los países se ponen de acuerdo para gestionar la biodiversidad. Recordemos que la biodiversidad no necesariamente respeta fronteras políticas, por lo tanto, y al ser un bien global común, necesita la atención o el concierto internacional para su gestión. Bueno, este marco es el plan más ambicioso de su tipo hasta ahora. Se iba a aprobar en la próxima conferencia de las partes, que iba a ser en octubre en China, pero por la pandemia, paradójicamente, tuvo que ser propuesta para el próximo año. Bien. Otro de los instrumentos clave de gestión de la biodiversidad a nivel internacional es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o CITES, de 1973. Para poner las cosas en perspectiva, anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a miles de millones de dólares y afecta a cientos de millones de especímenes de animales y plantas. El comercio es muy diverso, por supuesto, desde los animales y plantas vivas hasta productos derivados de los mismos, como los productos alimentarios, los artículos de cuero de los animales exóticos, instrumentos musicales fabricados con madera, la madera misma, entre otros ejemplos. Los niveles de explotación, por supuesto, son elevados y su comercio, junto con otros factores como la destrucción del hábitat, es capaz de mermar considerablemente sus poblaciones e incluso hacer algunas especies, incluso hacer que algunas especies estén al borde de la extinción. Si ustedes hacen una compra legal de un animal exótico, necesariamente debe estar acompañado con un permiso CITES. De otra manera, estarían incurriendo en un delito. Bueno, ¿por qué menciono estos dos instrumentos? Estos dos instrumentos tienen mucha relación, su quehacer tiene mucha relación para contener lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia. Bueno, cuando pensamos en pandemias y biodiversidad, normalmente las tendemos a ver como cosas separadas. No obstante, hay que señalar que hay una relación implícita, pero desapercibida. Por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad y otro gran fenómeno más famoso incluso, el cambio climático, favorecen la aparición y propagación de pandemias. También hay evidencia empírica de que el avance de los asentamientos humanos en zonas rurales, donde hay mucha biodiversidad, es una de las razones por las cuales cada vez es más frecuente el contacto con especies portadoras de virus, como parece que ocurrió en el caso del SARS-CoV-2. Fíjense este dato.
En los últimos 40 años, más del 70% de las infecciones emergentes ha sido por zoonosis. Es decir, un fenómeno que se da a través de la infección, de la transmisión de enfermedades infecciosas de los animales al ser humano. Miren, la zoonosis, y este es un cuadro elaborado por ONU Medio Ambiente, el PNUMA, donde se muestra cuáles son los casos de zoonosis más recientes y sus impactos. Y nada más tenemos al ébola, a la gripe aviar, al SARS, al MERS, por supuesto también al virus causante de la COVID-19. Es importante señalar o resaltar lo que la propio ONU Medio Ambiente dice, y cito: perder nuestra biodiversidad podría aumentar los casos de zoonosis. Si conseguimos mantenerla estable, podría ser una gran herramienta en la lucha contra las pandemias. Ahora bien, los cambios en la biodiversidad tienen el potencial de modificar los riesgos de exposición de estas enfermedades infecciosas ligadas con especies y plantas. Por eso mencionaba que tanto el CDB como la CITES tienen que ver, ¿no? Entonces, esto cae en el ámbito del CDB. Ahora bien, el aumento del consumo no controlado de fauna silvestre, no común, mediante el mercado negro, también es una de las causas de este fenómeno. No es algo exclusivo de China, tengo que ser muy enfático. También ocurre en todos los países, y en México particularmente ocurre también esto. Ahora bien, el debate de las soluciones. Les decía que tanto el CDB como la CITES son fundamentales en este proceso, porque en la medida en la que tengamos una biodiversidad sana, una biodiversidad que sea explotada de manera sostenible, una biodiversidad donde los animales silvestres puedan permanecer con relativa tranquilidad en sus poblaciones y no haya una interacción mayor con el ser humano, en esa medida el fenómeno de la zoonosis es difícil que se repita o más bien que incremente. Para ello, pues, se necesita la aprobación y ejecución del marco global para la biodiversidad post-2020 que les platicaba hace unos instantes. Por otro lado, también el cumplimiento del Acuerdo de París es importantísimo en términos de cambio climático. Tener en mente que el cambio climático es uno de los principales fenómenos que afecta a la biodiversidad. También fortalecer las acciones contra la desertificación en otra gran convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la desertificación. Para la lucha contra la desertificación es importante fortalecer las acciones contra la desertificación. Por supuesto, también robustecer a las CITES. Robustecer a las CITES me refiero particularmente a la aplicación de la ley, porque la CITES es un mecanismo, o tiene una serie de mecanismos muy bien establecidos, pero estos no funcionan si al interior de las partes, es decir, de los países no aplican la ley. Y si no hay una aplicación de la ley, por supuesto, no se puede llegar a ningún lado. Por otro lado, también tenemos que involucrar a otras agencias de Naciones Unidas, como ONU Habitat, para desarrollar planes más efectivos sobre demografía y asentamientos. Y por último, pero no por ello menos importante, trabajar para ciudades sostenibles. Si tenemos en cuenta que actualmente cerca del 70-80% de la población mundial está localizada en zonas urbanas, ustedes pueden ya dimensionar la importancia de las ciudades con respecto a la biodiversidad. Entre más sostenible sea una ciudad, menos impacto sobre la biodiversidad tiene. Entonces también es importante considerar que las ciudades sostenibles forman parte del gran mecanismo, del gran engranaje para la lucha contra las pandemias. En general, los impactos son poco visibles y tienden a irse sobre, o generalmente tienden a irse sobre los desechos que genera la pandemia. Más adelante entiendo que se abundará en este punto. Para terminar esta primera intervención, me gustaría señalar que, por ejemplo, uno de los impactos ambientales de la pandemia actual es la forma en que se desecha los cubrebocas de una manera en que es difícil reciclarlos o tratarlos. Entonces, este es un gran problema
que están enfrentando las ciudades, y por eso el llamado a la utilización de cubrebocas de tela en la medida de lo posible. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención y dispuesto al debate siguiente. Muchas gracias, Mario. Muy pertinentes tus observaciones respecto a esta situación zoonótica que es responsable, pues, de una parte significativa de las epidemias y pandemias que hemos estado viviendo, y no solo en este siglo, aunque en este siglo se va acentuando. También muy pertinente la reflexión sobre todos los desechos que estamos generando en la pandemia. Recordarán, por ejemplo, que en la Ciudad de México, y ya se había hecho en otros estados de la República, recuerdo puntualmente el caso de Querétaro, donde se prohibió el uso de bolsas de plástico y se conminó a la población a utilizar bolsas reciclables. Después, con la pandemia, nos enteramos que las bolsas reciclables también pueden portar el COVID o pueden portar alguna situación que pueda afectar a la salud, y dijeron que debíamos regresar a las bolsas de plástico. Entonces, ha sido un poquito caótica la situación respecto al reciclaje y respecto a desechos y otros insumos que utiliza la población en el día a día. Pero de esto nos va a hablar más adelante Ángel Eduardo Rivera. Quiero reiterar la encuesta, la primera encuesta, porque pues todavía nos faltan votaciones de algunos de ustedes. ¿Quién considera usted que ha desarrollado hasta ahora la mejor gestión de la crisis pandémica generada por el COVID-19? Angela Merkel, Jacinda Ardern, Benjamin Netanyahu, Erna Solberg, Xi Jinping, Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador, Moon Jae-in, Tsai Ing-wen o Miguel Díaz-Canel. Participen y, sin más, vamos ahora con Ángel Eduardo Rivera, por favor. Hola, buenos días a todos y a mis compañeros panelistas. Muchas gracias a la doctora María Cristina Rosas por moderar esta sesión y a todos los que nos ven a través de Zoom y Facebook. Hoy me tocó estar del otro lado, entonces voy a comenzar. Como hemos venido viendo a lo largo de estas 8 semanas, el COVID-19 ha tenido un impacto negativo severo en la salud humana y en la economía mundial. Sin embargo, también resulta en una reducción de la contaminación debido a actividades sociales y económicas limitadas. Bajo esta premisa, dividí mi investigación en 3 principales ejes. Lo que abordaré el día de hoy brevemente será, en primer lugar, las características del medio ambiente que contribuyeron a la propagación de la pandemia. En segundo lugar, los impactos en el medio ambiente durante la pandemia. Y finalmente, el estado del medio ambiente post-pandemia. Para las características del medio ambiente que han contribuido a la propagación de la pandemia, en primer lugar, abordo los altos grados de globalización, esto es, aumento en los flujos de transporte, tanto humanos como mercancías, es decir, turismo y comercio. En segundo lugar, lo que ya hablaba Mario, la depredación de ecosistemas para sostener el desarrollo capitalista, pero principalmente ha habido un aumento de la demanda de minerales energéticos para el mayor rendimiento de equipos electrónicos, tanto para consumo personal como para el sector aeroespacial. El segundo punto que abordo es el calentamiento global, principalmente la contaminación del aire. En un informe de la OMS de 2016 se indica que casi el 8% del total de muertes en el mundo se debe a la contaminación del aire. En este mismo informe se indica que muchas enfermedades respiratorias como la hipertensión, infartos, enfermedades cognitivas y mentales también están relacionadas con la contaminación del aire. La única diferencia es que estas enfermedades pueden no ser tan letales como el COVID-19 y no transmitirse de persona a persona. Otro efecto del calentamiento global es la propagación de enfermedades por el aumento del nivel del mar. Un incremento en los niveles del mar impacta la calidad del agua, lo cual lleva a más casos de enfermedades y a brotes de virus y bacterias. Niveles elevados de dióxido de carbono impactan igualmente en las fuentes de agua y alimentos y como resultado pueden aparecer nuevas enfermedades. Aún más importante, los cambios en la ecología y la biodiversidad afectan a las poblaciones de vectores de enfermedades, lo cual potencialmente lleva a tasas más elevadas, no es el caso del COVID-19, pero sí de la malaria, dengue, encefalitis, hantavirus, chikungunya y más. Y bueno, dado que vivimos en un mundo profundamente interconectado debido a la facilidad de los viajes globales, los efectos que el cambio climático tiene en los agentes infecciosos impacta a todo tipo de viajeros.
Un tercer aspecto a considerar relacionado con el medio ambiente y el urbanismo son los aspectos socioeconómicos ambientales. El COVID-19 no afecta a todos de la misma manera. Hay varias razones por las cuales diferentes grupos socioeconómicos se ven afectados por esta pandemia de diferentes formas. Entre los factores socioeconómicos a tomar en cuenta se incluyen la densidad de población, los entornos urbanos y rurales, el nivel de educación, el estilo de vida, el tamaño del hogar y los propietarios e inquilinos. Se ha indicado que los grupos con un nivel socioeconómico más bajo podrían estar en mayor peligro por la propagación del coronavirus, donde hay una mayor proximidad de las personas, redes de contacto más amplias y niveles más bajos de higiene. El segundo eje, impactos en el medio ambiente durante la pandemia. El cierre, la cuarentena debido al COVID-19 redujo las actividades de transporte, lo que resulta en un menor consumo de energía y una menor demanda de petróleo. Estos cambios en las actividades de transporte y la demanda de petróleo tienen un impacto significativo en la calidad ambiental. Yo dividí los impactos en positivos y negativos. El primer aspecto positivo es la calidad del aire. Esta, como ya deben de saber, es fundamental para la salud de las personas. Sin embargo, el 91% de la población mundial vive en lugares donde la mala calidad del aire excede los límites permitidos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Se ha establecido que antes del COVID-19, la emisión de CO2 se incrementó en 1% anual durante la década anterior. Los primeros estudios al inicio de la pandemia estimaron un impacto positivo sobre el medio ambiente. Los expertos en clima, por ejemplo, predijeron que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían caer a proporciones nunca antes vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido una reducción sustancial en la emisión de contaminantes atmosféricos debido a cierres forzosos que reflejan estilos de vida humanos basados en el alto consumo de combustibles fósiles en los países desarrollados. Las lecturas satelitales mostraron, por ejemplo, una disminución significativa de las concentraciones de dióxido de nitrógeno, el NO2, en ciudades como Roma, Madrid y París, las primeras ciudades de Europa en implementar estrictas medidas de cuarentena. Aquí cabe aclarar que, a pesar de que hubo noticias, ustedes las debieron haber visto, sobre la restauración de la capa de ozono en el Ártico, esta no está relacionada con el COVID-19. Este cierre de la capa de ozono es un proceso natural que pasa año con año debido al vórtice polar. El segundo impacto positivo es la reducción del nivel del ruido ambiental. El ruido ambiental se define como un sonido no deseado que puede ser generado por actividades antropogénicas, por ejemplo, actividades industriales o comerciales, el tránsito de vehículos de motor y melodías a gran volumen. El ruido ambiental es una de las principales fuentes de malestar para la población y el medio ambiente, provocando problemas de salud y alterando las condiciones naturales de los ecosistemas. Por ejemplo, la exposición prolongada a un nivel de ruido elevado puede provocar irritación, estrés, trastornos mentales, molestias, hipertensión, pérdida de concentración, insomnio, etc. Dicho esto, la imposición de medidas de cuarentena por la mayoría de los gobiernos provocó que la gente se quedara en casa. Con esto, el uso del transporte público y privado disminuyó significativamente. Además, las actividades comerciales se detuvieron casi por completo. Todos estos cambios provocaron que el nivel del ruido bajara considerablemente en la mayoría de las ciudades del mundo. Este punto lo dejo a consideración de ustedes porque no me dejarán mentir que ahora, trabajando desde casa, nos enteramos de ruidos, contaminación ambiental que pasa durante la mañana. No me dejarán mentir, la campana de la basura, el vendedor de gas, la niña del fierro viejo, los tamales oaxaqueños, etcétera, ¿no? También contribuyen al deterioro del medio ambiente. Ahora, no todo es positivo, también hay impactos negativos. El más preocupante son los desechos médicos. Los hospitales de Wuhan produjeron un promedio de 240 toneladas métricas de desechos médicos por día durante el brote, en comparación con su promedio anterior de menos de 50 toneladas. La gestión de los desechos médicos podría convertirse en un gran problema porque cuando 7 millones de personas de repente comienzan a usar una o un par de mascarillas al día, guantes de un solo uso y desinfectantes de manos, la cantidad de basura creada va a ser sustancial. Las mascarillas quirúrgicas además no deben usarse más de un día. Están hechas de materiales a base de plástico que son resistentes a los líquidos y duran mucho tiempo después de que se desechan, terminando en el océano o relleno sanitario.
Algunas personas corren un mayor riesgo de sufrir efectos adversos por el contacto con los desechos médicos, incluidos los limpiadores, los recolectores de basura y algunas otras personas que tienen que pasar una gran cantidad de tiempo en lugares públicos. Los animales también pueden ingerir las mascarillas por error como alimento o cualquier desecho médico, lo que podría conducir a su muerte. Un segundo impacto negativo es la suspensión de programas de reciclaje. El reciclaje de residuos siempre ha sido un importante problema ambiental de interés para todos los países. El reciclaje es una forma común y eficaz de prevenir la contaminación, ahorrar energía y conservar los recursos naturales. Como resultado de la pandemia en Estados Unidos, algunas ciudades suspendieron los programas de reciclaje porque las autoridades han estado preocupadas por el riesgo de propagar el virus en los centros de reciclaje. Otras naciones particularmente afectadas también retuvieron la gestión de residuos. China, caso contrario, pidió a las plantas de tratamiento de aguas residuales que fortalecieran sus rutinas de desinfección, principalmente mediante un mayor uso de cloro para evitar que el coronavirus se propagase a través de las aguas residuales. Sin embargo, no hay evidencia de la supervivencia de este virus en las aguas a través de las aguas residuales. Por el contrario, el exceso de cloro en el agua podría generar efectos nocivos en la salud de las personas. De la mano con ello, algunas industrias han aprovechado la oportunidad para derogar las prohibiciones de bolsas desechables, lo que ya mencionaba María Cristina. Las empresas que alguna vez alentaron a los consumidores a traer sus bolsas se han cambiado cada vez más a envases de un solo uso, aunque el plástico de un solo uso todavía puede albergar virus y bacterias. En este mismo sentido, ha aumentado el pedido de alimentos en línea, no me dejarán mentir. Estos crecimientos están provocando un aumento de los residuos domésticos, tanto orgánicos como inorgánicos. La generación de este tipo de desechos se acompaña indirectamente de una amplia gama de problemas ambientales como la erosión del suelo, la deforestación, la contaminación del aire y el agua. Finalmente, para terminar con esta intervención, ¿cómo esperar un medio ambiente post-pandemia? En primer lugar, es fundamental mencionar que si bien las emisiones de algunos gases de efecto invernadero disminuyeron como consecuencia de la cuarentena, esta reducción tuvo poco impacto en las concentraciones totales de gases de efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera durante décadas. La disminución de las emisiones HEI se observa actualmente en algunos países es solamente temporal, dado que una vez que termine la cuarentena, lo más probable es que los países reactiven sus economías, ya lo estamos viendo, y las emisiones de HEI se disparen nuevamente. Para una caída significativa, debería haber un cambio estructural a largo plazo en las economías de los países. En segundo lugar, las consecuencias del COVID-19 también afectarán la contaminación acústica y los arrecifes de coral. Las fuentes antropogénicas incluyen navegación, transporte marítimo comercial, ruido de tráfico e industrial alrededor de la zona costera, barcos para actividades comerciales y recreativas. Así que mientras mayores compras internacionales en línea haya, mayor aumento de la actividad marítima habrá y por lo tanto mayor contaminación de los ecosistemas marinos. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo por tu intervención, que complementa muy bien muchos de los aspectos tocados por Mario Duarte. Efectivamente, hemos visto que la primera sensación con imágenes satelitales incluso es que la Tierra se está dando un respiro mientras millones de seres humanos hemos estado en el confinamiento. Las imágenes de la NASA, de la Estación Espacial Internacional, muestran situaciones ambientales que no habíamos presenciado ante la vertiginosa, frenética actividad económica que nos caracteriza. También hemos visto un fenómeno fascinante, muchas especies animales como que recuperando espacios que la urbanización les quitó. Justo el día de ayer, para no ir más lejos, veíamos imágenes de un oso en Garza García, Nuevo León, donde ya parece que es cotidiano encontrarnos con osos. Un oso que se acerca donde están preparando un asado, agarra el trozo de carne y lo comparte con un osesno. Estas imágenes ya son recurrentes y hablan mucho también de lo que representa la urbanización. Ese es un tema en el que vamos a tener que abundar debido a que el mundo tiende a la urbanización.
es una situación prácticamente irreversible. Hace 20 años el mundo era más rural que urbano, hoy el mundo es más urbano que rural y esta tendencia se va a acentuar en los años por venir con todas las consecuencias ambientales que ello supone. Así que tendremos mucha materia para analizar en sesiones futuras. Vamos a pasar ahora a darles los resultados de la primera encuesta. Quien se lleva las palmas es Jacinda Ardern, es considerada como quien mejor ha gestionado la crisis pandémica, seguida de, adivinen quién, de Angela Merkel, de Alemania, y luego tenemos un empate con el 13% entre Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ya en un plano secundario, con el 6%, figura el presidente de China, Xi Jinping, Andrés Manuel López Obrador con 10%, y con el 3% tenemos un empate entre Benjamin Netanyahu, Erna Solberg y Miguel Díaz-Canel. Curiosamente, nadie votó por Tsai Ing-wen, que ha hecho una gestión formidable de la pandemia en Taiwán, pero quizá no tiene la cobertura mediática de los otros personajes. Muy bien, vamos a plantear la segunda encuesta antes de darle la palabra a Fernando Gual-Sil. La segunda encuesta es sobre zoonosis y medio ambiente, este tema que ha estado muy presente en la sesión de hoy. La pregunta es: ¿por qué es cada vez más estrecha la relación entre el medio ambiente y las epidemias y pandemias que aquejan a las sociedades? Las opciones de respuesta son: por las prácticas productivas de las industrias de los alimentos, por la urbanización creciente, por el consumo por parte de las personas de productos de origen animal, por el calentamiento global, por la reducción y o destrucción de los ecosistemas por las actividades humanas, porque Estados Unidos se retiró de los acuerdos de París, porque las sociedades carecen de educación en materia ambiental, porque la República Popular China se ha desarrollado muy rápido, afectando con ello el entorno ambiental, por la dependencia energética respecto a los combustibles fósiles, y la última opción es por el desarrollo de prácticas agrícolas intensivas que erosionan los suelos e impiden el desarrollo de los ciclos reproductivos naturales de las especies. Voten, no hay respuesta correcta, no hay respuesta equivocada, participen. Y ahora sí, vamos a darle la más cordial bienvenida a Fernando Gual-Sil, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un tema que nos preocupa y ocupa a todos los involucrados, que en esta ocasión estamos involucrados todos enfrentamos esta situación, y tiene mucho que ver con esas prácticas que comentaba Mario y Ángel, y voy a procurar platicarles desde el punto de vista. Yo soy médico veterinario de formación y me he dedicado a la parte de enfermedades y manejo de vida silvestre. Ya lo comentaba Mario, hay una pérdida de la biodiversidad, a la par que hay un problema de cambio climático que es muy taquillero y todo el mundo habla del cambio climático, pues como que se ha perdido de vista que a la par está sucediendo la pérdida de biodiversidad asociada o no al cambio climático, pero es un problema igual, o para nosotros que nos dedicamos a la conservación de especies o aspectos relacionados con conservación, pues igual o más grave, ¿no? Hay una crisis de extinción y se calculan miles y miles de especies de plantas y animales que se extinguen cada año. Hay algunas que todo mundo ve una imagen del dodo y seguramente lo ubica. Bueno, son especies que dejaron de existir. La extinción es para siempre hasta el momento. Si el día que clonemos mamuts y hagamos parques jurásicos, pues a lo mejor podemos revertir parte de este daño que hemos hecho a la naturaleza, pero se están perdiendo esas especies. Y aunque el lobo de Tasmania y algunas otras especies que conocemos son de otras partes del mundo, en México también está sucediendo y hay muchas especies en México que están extintas, ¿no?
Digo, la conservación es mantener la biodiversidad, precisamente, genética, diversidad de especies y del propio ecosistema, y hay actividades desarrolladas en el hábitat natural, que le llamamos in situ, o fuera del mismo, ex situ, aunque hay una nueva forma de ver esto, ¿no? A pesar de que lo más propio y lo más efectivo sería conservar el hábitat, pues quien se ha dado una vuelta a estos lugares remotos en donde la gente tiene que vivir y sobrevivir de esos recursos, pues no está fácil la cosa, entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Ahora, bueno, ahí vi que Mario puso su foto de panda, María Cristina tiene sus panditas allá atrás de ella, entonces no podía faltar que yo pusiera una foto de panda gigante, ¿no? Es esto, Wii, que nació hace muchos años aquí en el zoológico y le sobrevive su hija. Todavía vive, en México hay 2 pandas gigantes, los más longevos fuera de China, y son los únicos pandas gigantes que no son propiedad de China. El resto de pandas que vean en el mundo, en cualquier zoológico del mundo, son propiedad de China. Estos nacieron aquí y pues todavía los podemos disfrutar, aunque son ya nuestras viejitas consentidas. Ahora que abramos el zoológico, pues vénganlas a visitar. Todavía no abrimos por esto de la pandemia. Bien, esta frase, para los que nos gusta la parte de enfermedades en vida silvestre, pues ya hace casi 100 años la mencionó Aldo Leopold, un naturalista de Estados Unidos que trabajó muchos años en México, escribió uno de los primeros libros de fauna silvestre mexicana por el conocimiento que tenía de este tema, y hablaba que el papel de las enfermedades en la conservación de la fauna silvestre se ha subestimado radicalmente. Esto lo dijo hace más de 70 años. Pues efectivamente se ha subestimado y hoy en día sabemos que algunas especies se han extinguido debido a enfermedades. Obviamente esto es muy complejo, no es nada más que les pegó una enfermedad y se murieron todos, sino que la destrucción del hábitat, la fragmentación del hábitat, todas estas causas de destrucción de hábitat y que afectan las especies, pues se conjuntan y a veces, como decimos, la puntilla son las enfermedades, ¿no? Entonces, ha habido brotes de cosas que no deberían de estar ahí, sarampión, que es una enfermedad del ser humano, hubo un brote en gorilas de montaña que puso en riesgo a los gorilas de montaña, que quedan menos de 800 y estuvieron a punto de extinguir una de las 2 poblaciones principales. Distemper de perros en focas, en hurones. ¿Qué están haciendo esas enfermedades ahí? Bueno, son estos cambios que hay y estos brincos de las enfermedades que dan de una especie a otra, incluyendo el ser humano, como lo estamos viendo, ¿no? Ahí pongo entre signos de interrogación, pues el COVID. El COVID pudiera ser causa de extinción de alguna especie, todavía no lo sabemos, apenas estamos estudiando un poco del COVID, todos los días salen noticias nuevas y aprendemos mucho de lo que está sucediendo. ¿Cómo se transmiten las enfermedades entre humanos, animales domésticos, silvestres? Bueno, hay muchas formas, hay vectores, hay insectos, hay contacto directo con ellos y como decía hace un momento, las enfermedades generalmente es un resultado de un cambio profundo en su medio ambiente y rara vez se deben a una sola causa, ¿no? Hoy en día, pues estudiamos las enfermedades infecciosas emergentes, que también mencionaba Mario. Hasta el momento, el VIH había sido una enfermedad emergente que había tenido un impacto gravísimo, era lo que más escuchamos. Creo que hoy en día ya lo desbancó el COVID, ¿no? Con lo que estamos enfrentando como una enfermedad emergente que al menos en nuestra época pues ha tenido un impacto mayor en diferentes aspectos que ahorita los vemos. Esta es una foto en Sabancuy, en Campeche. Estábamos muestreando algunas especies silvestres en la zona. Según yo sí se ve mi puntero, pero aquí atrás de un potrero con cebú, ganado cebú de producción, hay una línea de alambre de púas y atrás hay una selva preciosa, muy bien conservada, con tapir, con jaguar, con monos y todas las especies que habitan ahí.
Este es el punto en donde surgen aproximadamente el 80% de las enfermedades emergentes y le llamamos esa zona de transición o interfase entre animales domésticos, animales silvestres y el ser humano. Me volteé, tomé la foto hacia atrás de donde estaba parado y ahí estaba la actividad del ser humano, sus animales domésticos, ahí se alcanzaban a ver unos guajolotes, pero había perros, gatos, ganado, etcétera, y atado a un palo ahí con una cuerdita, un mapache. Ese es el punto en donde brincan las enfermedades por el contacto estrecho que tenemos con la fauna silvestre y su entorno. De otra manera, jamás habríamos entrado en contacto con algunas de estas enfermedades. Hay artículos muy interesantes, como el de Jones de hace algunos años, que explica qué está pasando con este surgimiento y resurgimiento de enfermedades y dispersión, por supuesto. Hay muchas causas, como cambios en el hábitat, cambio climático, desplazamiento de vectores, contaminación, a veces fallas en la administración, un permiso mal habido, la importación de un animal que traiga garrapatas y que pueda contagiar esa garrapata alguna enfermedad zoonótica o una enfermedad grave para la producción, pues puede ser un problema, ¿no? Eso está, el comercio ilegal de fauna silvestre y su consumo, por supuesto, que es una causa de surgimiento, resurgimiento y dispersión de enfermedades. Y lo que estamos enfrentando ahorita, hay impactos en la salud pública, la gente no está viniendo a trabajar, está en riesgo, los estamos protegiendo, entonces hay ese impacto en la morbilidad, provoca discapacidad, cualquiera de estas enfermedades, hay mortalidad, por supuesto, altísima. Otro impacto, por supuesto, que en la economía, que es lo que se viene de ahora en adelante, a lo mejor más impuestos para pagar los medicamentos, hay otras formas de obtener, pero puede haber un impacto importante en el que ya lo está viendo en el gasto público, ¿no? Y por supuesto, en el aspecto como veterinarios que nos interesa, junto con la salud del ser humano, pues la salud animal, hay pérdida en la producción, disminución en la salud y el bienestar animal, que es algo que nos concierne, y en la conservación de especies y en esa biodiversidad, ¿no? Esos son los impactos del surgimiento, resurgimiento de enfermedades. Ahora, una parte importante, ¿por qué preservar la biodiversidad? Pues simplemente porque es la base de la vida en la Tierra, ¿no? De ahí obtenemos bienes tangibles, pero algo todavía más importante a veces que esos bienes son los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que le llamamos, y uno de ellos muy específico, no da tiempo a hablar de todo, pero uno de los servicios ambientales que nosotros como veterinarios promovemos y damos a conocer es el amortiguamiento de enfermedades. Entre más grandes son esos parches remanentes de selva, menor riesgo de enfermedades. El por qué, pues tiene que ver con ese efecto, hipótesis de la dilución de enfermedades por parte de la biodiversidad. Entre más sana está la biodiversidad, más variabilidad de especies hay en un ecosistema sano, menos posibilidad tenemos de enfrentar una garrapata. Este es un ejemplo de enfermedad de Lyme, borreliasis, en el que se ha demostrado que entre más sano está el ecosistema, con más especies, comunidades de especies, menos posibilidades de que esa garrapata muerda a un animal que tiene la enfermedad. En cambio, en los ambientes que están trastornados y están diezmados por nuestras actividades, proliferan especies susceptibles de estas enfermedades muy asociadas a nuestras actividades, como ratas, ratones. En este caso, esos ratones son susceptibles a la enfermedad, la transmiten, y entre más abundantes son, más posibilidad tiene que esa garrapata que nos muerde a nosotros haya mordido a un ratón. Entonces, entre más sano es nuestro ecosistema, menos posibilidad de que enfrentemos una enfermedad como la que estamos viviendo o sobreviviendo. Uno de los temas que como veterinarios promovemos junto con médicos es el tema de una salud en nuestro medio de conservación, le llamamos medicina de la conservación, y es promover de una forma holística la salud ecológica. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Pues nada, que la salud humana está asociada a la salud de los animales,
domésticos y silvestres, y a la salud del ecosistema. En la medida que encontremos ambientes saludables, poblaciones saludables, humanos saludables, podemos mantener un balance. No quiero hablar de balance porque en la naturaleza no hay un balance, todo va de arriba abajo y no hay un balance como tal, pero bueno, procuramos promover una salud ecológica manteniendo la salud de humanos y de los animales. El COVID, rápidamente. ¿Cuál es tu teoría favorita? Pues hablan de conspiraciones y mil cosas. Faltó ahí añadirle a esa lista de este meme, es una enfermedad emergente, punto. Se está visualizando esto desde hace años. Si Leopold lo dijo hace casi 70, 80 años, que las enfermedades se han subestimado en relación a la conservación de especies por el impacto que tienen, pues esta es una enfermedad emergente que está afectando por el momento, ya en este momento es una enfermedad de humanos que puede afectar a animales. Ya vimos que se parece muchísimo a un virus de un tipo de murciélago en China. Sin embargo, hasta el momento no se ha probado cuál fue el animal de donde brincó. Entonces no es para ir a matar murciélagos, ni mucho menos, porque eso no va a resolver el problema de ninguna manera, ¿no? Entonces hay que ver las causas, y en este momento es una enfermedad que se transmite de humano a humano, punto. Ya dejó de ser importante en ese aspecto de transmisión a humanos, los animales. Ahorita vamos a ver cómo lo relacionamos con la conservación de especies. Hasta el momento, imagínense, con tantos millones de personas contagiadas y otro tanto de enfermedades de gente muerta, qué raro que solo haya 18 casos de perros documentados, 27 en gatos, 4 tigres en el zoológico de Bronx, 3 leones en el zoológico de Bronx también, que mostraron signos, y unos criaderos de minks en 3 países diferentes. Es todo. O sea, no se ha demostrado la enfermedad en otras especies. No quiere decir que no sean susceptibles. Hay especies que aparentemente no son susceptibles: guajolote, ganso, codorniz, gallina, ratón, cuyo, cerdo, parece que no son susceptibles. Infección natural confirmada: león, tigre, mink, gato, perro, los que veíamos ahorita. Especies con infección de laboratorio confirmados: algunos monos por ahí, hurón, algún murciélago por ahí, musaraña, y especies con sospecha de susceptibilidad basada en simulación por computadora, por la similitud que tienen los receptores ACE2 con el del ser humano. Pues obviamente los más cercanos a nosotros: gorila, chimpancé, orangután, papión, perro, mapache, se coló por ahí, hiena, cebú, cabra, búfalo, pangolín, por ahí hablaban del pangolín. Bueno, pero eso es porque estamos viendo que hay una similitud de los receptores a los que se adosa el virus. No quiere decir que ya se hayan enfermado estos animales, pero hay que tener mucho cuidado. Hay ya estudios bien interesantes de esas simulaciones por computadora. Hay animales que no se han contagiado, que aparentemente tendrían una alta susceptibilidad. Entonces estamos aprendiendo sobre la marcha todo esto. Y entre más estudios haya, pues vamos a aprender más. Rápidamente, los zoológicos de la Ciudad de México, hay 3 zoológicos. Adicional a esto, tenemos una dirección de operación científica y técnica que dicta cómo manejar a los animales, tratamientos, etcétera. Tenemos una dirección precisamente de conservación y bienestar animal. La conservación es el objetivo primordial de los zoológicos. Hoy en día los zoológicos son centros de conservación, hacemos muchas otras actividades, pero nuestra misión primordial es ser un centro de conservación de especies. Han pasado desde la Casa de las Fieras del siglo XIX por un parque zoológico, y hoy en día son centros de conservación que estamos en vías de transformarnos a ese objetivo primordial. Hoy en día promovemos la conservación integrada con muchas herramientas que son educación ambiental, manejo de poblaciones, trabajar en vida silvestre, colaboración, difusión y comunicación. Nos gustan mucho estas pláticas para que en otros ámbitos de competencia conozcan lo que hacemos y lo que promovemos, ¿no? Porque esto es trabajo de equipo, no es trabajo de una sola persona o de una sola institución. Algunas especies que se han salvado gracias a los zoológicos, que si no hubiera sido porque los zoológicos le entraron al quite, los reprodujeron
de forma ex situ, fuera de su lugar de origen, y se reintrodujeron, estas especies no existirían. Tan solo los zoológicos de la Ciudad de México, los 3 zoológicos han aportado 185 crías en 42 camadas de lobo mexicano. Estuvo a punto de extinguirse, quedaron 7 lobos y hoy en día hay casi 500 lobos, algunos de ellos ya en vida silvestre. Y ahí hay otras especies mexicanas, no es el único: cóndor de California, hurón de patas negras, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues aplicamos desde marzo un protocolo de bioseguridad durante la emergencia sanitaria de COVID, que lo seguimos aplicando, obviamente dirigido a esas especies que tenemos pues certeza de que pudieran contagiarse: primates no humanos, felinos no domésticos y algunas otras especies, pero se aplica en todo el zoológico. Hay un programa de bioseguridad en todo el zoológico, se puede consultar ahí en línea, tiene medidas de seguridad para tanto personal, instalaciones y para los animales en sí, con diversas actividades. ¿Qué hacen los zoológicos hoy en día para promover este concepto de una sola salud, una salud, medicina de la conservación? Estudiamos estas enfermedades. No nos hubiéramos enterado que los tigres y leones son susceptibles si no hubiera sido porque el zoológico Bronx no reporta esos 2 casos que tuvieron a partir de un cuidador de animales que fue asintomático y por la cercanía y el trabajo diario con sus animales se contagiaron. Entonces, es información valiosísima. Ahora sabemos que los grandes felinos, no sé si todos, pero al menos leones y tigres son susceptibles a COVID. ¿Qué impacto puede tener esto en la conservación? No lo sabemos. ¿Qué tal si se contagian tigres en vida silvestre y se mueren por COVID? Bueno, el COVID va a ser causa de extinción de algunas poblaciones. No quiero mencionar ninguna especie en especial, pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Estrategias de salud para la sustentabilidad de biodiversidad. Los animales que tenemos aquí dentro pueden ser centinelas de enfermedad, de diversas enfermedades en ambientes urbanos y rurales. Hacemos medicina comparativa, capacitamos gente que trabaja hoy en día en vida silvestre en la conservación de especies, estudiamos y difundimos esos beneficios de la naturaleza a los humanos a través de los programas educativos, y tratar de llegar a todos esos millones de gentes que nos visitan cada año. ¿Qué preocupaciones tenemos? Pues que los animales silvestres se podrían contagiar a partir del humano. No es de que ellos estén contagiando, eso no está sucediendo. Ahorita el grave problema es que nosotros salgamos a campo, que la gente con COVID esté cerca de estos animales, en esa interfase que les mostraba entre vida silvestre, animales domésticos y el humano. Ese es el punto en donde pudiera surgir un problema, que el COVID pudiera brincar a otra especie y que pusiera en riesgo la conservación de esta especie. Ya hay lineamientos para trabajar en campo, cuidarse mucho entre humanos, que el equipo de campo no se contagie entre ellos, pero que no vaya a brincar esa enfermedad hacia los animales que estamos estudiando y que estamos tratando de conservar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Les digo, hay algunos lineamientos, hay que buscar fuentes confiables de información. Hay mucha información basura en el internet de que te dicen que si te haces enjuagues de sal en la boca ya te salvaste del COVID con agua con sal. Híjole, hay que buscar fuentes adecuadas de información. Hay mucha información ya disponible, pero seguimos aprendiendo de esto. Entonces, hoy en día, pues lo primordial sería difundir este mensaje de qué está pasando, por qué está pasando, cómo podemos evitar otra pandemia de esta magnitud. Hace rato, no nada más pasa en China con sus mercados que le llaman húmedos, con animales silvestres para venta. En México hay contacto con estas especies de diferente forma, hay extracción de fauna. Obviamente hay todo un sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, UMAS, en donde se producen animales silvestres a veces para venta, para consumo, pero eso no tiene nada que ver con la extracción ilegal de especies que sigue sucediendo en México y otras partes del mundo, y ahí es donde puede brincar una de estas enfermedades. Por lo pronto, pues tenemos que seguirnos cuidando nosotros, ¿no? Como humanos, no contagiarnos entre nosotros, cuidar a los animales, en nuestro caso, pues los animales silvestres que están en contacto con nosotros, ya sea en un zoológico, acuario,
o en vida silvestre con nuestros trabajos de campo, informándonos, ¿no? ¿Qué está pasando? Estudiar esta enfermedad, aportar lo que podamos aportar cada quien desde su trinchera y ver qué consecuencias está teniendo esto a corto, mediano y largo plazo y tomar todas las precauciones para evitar que este virus se propague a poblaciones silvestres, que ahí sí podríamos poner en riesgo la conservación de diversas especies. Muchas gracias y estamos para las preguntas. Muchas gracias a Fernando por esta espléndida presentación, que además nos recuerda que muchas veces somos muy antropocéntricos y solamente miramos una parte de la película, de cómo los animales nos transmiten enfermedades, pero rara vez reflexionamos sobre la posibilidad de que nosotros transmitamos enfermedades a la fauna, y es una reflexión tremendamente importante, porque al final del día, con todas las actividades económicas y demás que desarrollamos, estamos en contacto permanente con diversas especies y ciertamente las podemos impactar de muchas maneras y no necesariamente de manera favorable. Muchas gracias. Vamos a finalizar la votación. Tenemos ya ya tenemos la participación de ustedes. Muchas gracias. A la pregunta de por qué es cada vez más estrecha la relación entre el medio ambiente y las epidemias y pandemias que aquejan a las sociedades, la respuesta que más votaciones tuvo fue por la reducción y o destrucción de los ecosistemas por las actividades humanas. Esto coincide mucho con las presentaciones de los participantes. Y en segundo lugar, se votó por la respuesta que habla de la urbanización creciente, esta urbanización que parece que no tiene fin. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a las preguntas para nuestros panelistas. Hay muchas preguntas muy interesantes. Está desde luego el tema de la urbanización. ¿Qué va a pasar con la biodiversidad de cara a la urbanización? También, bueno, tenemos otras preguntas. Varias para Fernando, entre ellas, ¿existe un proyecto entre los zoológicos y otras instituciones para la reproducción del lobo mexicano en cautiverio y su posterior liberación en todo México? Muchas gracias. ¿Cuál es el balance global en contaminación durante la pandemia? ¿Disminuyó, aumentó o quedamos igual? Parece ser que el tamaño de la población humana a nivel mundial rebasa la capacidad de los recursos naturales. Me parece que esta pregunta es para los tres panelistas. Otra más, ¿hay investigación actual en las poblaciones de animales de los zoológicos acerca de los efectos de la falta de exposición al público sobre su salud, crecimiento, conducta, etcétera? ¿Existen convenios de colaboración en investigación en los zoológicos con universidades? Otra pregunta más, quiero preguntar a Fernando Walsil si existen planes para traer más pandas a los zoológicos mexicanos y el estado de los que ya hay. Por otra parte, ¿qué opina de las críticas que señalan que los zoológicos son espacios que perpetúan la explotación animal? Otra pregunta, también para Fernando, ¿podrían los zoológicos proporcionar material audiovisual a las escuelas de educación básica con el fin de apoyar la creatividad, imaginación, redacción y además reforzaría el amor, respeto y dignificación de la fauna? Otra más, ¿hay algún esfuerzo gubernamental para apoyar a los zoológicos durante el aislamiento o para apoyar su reapertura? Otra más, ¿qué novedades existen en el caso de la muerte del gorila bantú? Algunas ONG sugieren que existieron deficiencias en los procedimientos veterinarios y en las investigaciones posteriores a su muerte. Otra más, una pregunta para todos los ponentes. Como resultado de la pandemia, ¿cuál consideran que sea el futuro de las investigaciones biomédicas y zoológicas a nivel internacional en materia de investigación vírica? Otra más, ¿qué pasa con esos bioparques que también tienen animales en cautiverio? ¿Cuentan con todos estos protocolos o pueden equipararse a un circo y quién los regula? Otra pregunta, ¿qué tan viable sería que mediante la diplomacia se pudiera aumentar la presión sobre el respeto a los convenios internacionales que protegen la biodiversidad, buscando un consenso mundial para declarar a los ecosistemas de cada país a resguardo, no como propiedad,
para su protección y explotación sostenible. Muchas felicidades a los panelistas. Muy bien, bueno, pues vamos a proceder a dar respuesta, a dar la palabra, perdón, a los panelistas, y mientras vamos planteando, vamos lanzando la tercera encuesta para que los panelistas piensen sus respuestas. La tercera pregunta de la encuesta de hoy es: ¿quién considera usted que ha tenido la gestión más eficiente de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19 en el mundo? Las opciones son Víctor Orbán, de Hungría; Narendra Modi, de India; Donald Trump, de Estados Unidos; Jair Bolsonaro, de Brasil; Stefan Löfven, de Suecia; Pedro Sánchez, de España; Emmanuel Macron, de Francia; Giuseppe Conte, de Italia; Andrés Manuel López Obrador, de México; y Boris Johnson, del Reino Unido. Compartan sus votaciones, no hay respuesta correcta, y en un ratito comentamos los resultados de esta encuesta. Vamos con Mario Duarte, vamos en el mismo orden en que se presentaron los expositores. Vamos, por favor, con Mario. Muchísimas gracias y una felicitación otra vez a Eduardo y a Fernando por sus exposiciones. La pregunta sobre la presión diplomática, de hecho hay todo un esquema muy robusto, el que mencionaba precisamente del convenio sobre la diversidad biológica, que es el mecanismo, me atrevería a decirlo con mayúsculas, para dirimir este tipo de situaciones. El CDB tiene una membresía incluso mayor que la Convención de Marco Climático. Entonces, para que ustedes vean la relevancia que tiene. Bueno, en el CDB, justo la discusión que se está llevando a cabo es precisamente la conformación de plan de biodiversidad post-2020, en el cual se establezcan objetivos y planes de manejo de la biodiversidad mucho más concretos y mucho más alcanzables. Esto es de una manera en la que la responsabilidad sea compartida entre todos los países, pero de tal manera que los planes sean alcanzables y sean concretables, porque muchas veces ocurre que en las grandes convenciones se establecen metas, pero metas tan poco concretables que se quedan solamente en eso, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene la propuesta del plan post-2020 es precisamente que tiene planes, aunque son ambiciosos, son alcanzables y son realistas. Por otro lado, hay que también hablar no solo de conservación de la biodiversidad como tal, sino el establecimiento, la protección y el cuidado y el mantenimiento de áreas naturales protegidas. México es un país privilegiado porque tiene muchas áreas naturales protegidas en algún esquema de conservación. En algún esquema de conservación me refiero que hay de mayor o menor permiso para tener determinadas acciones. Es decir, hay áreas en las que no se puede hacer absolutamente ninguna actividad económica y hay otras en las que se permite, o hay áreas de manejo mixto. Bueno, estas áreas son importantes porque permiten precisamente el amortiguamiento entre las zonas urbanas y las zonas naturales, y lo que ya lo explicaba muy bien Fernando, estas zonas son las que permiten precisamente que haya este amortiguamiento entre las especies exóticas y las especies domésticas, particularmente ganado, que el ganado es precisamente es uno de los más susceptibles a estar muy cerca de estas zonas de amortiguamiento. Bueno, pues entre más áreas protegidas haya y donde haya un manejo más eficiente, sobre todo, y también tenemos que decirlo, asociado al presupuesto que se le asigne, en esta medida podemos tener una salvaguarda ante este tipo de intercambios ejemplificados en la zoonosis. Entonces, yo enfatizaría también el valor de los planes como las metas de Aichi, que habla sobre el fortalecimiento de las áreas protegidas y su manejo. Y también tendemos a pensar en la tierra, o más bien en la superficie terrestre,
donde están las áreas protegidas, pero también no hay que olvidarnos de las áreas marinas protegidas, que incluso son evidentemente más amplias que las terrestres. Y en esta medida también poner especial atención en la biodiversidad marina, que tiene que tiene una importancia aún mayor, y sin embargo no se nota tanto, y que también de ahí proviene gran parte del alimento diario que se consume en este planeta. Entonces, eso también es para dejar un poquito a la reflexión. Muchas gracias, Mario. Eduardo, por favor. Ok, muchas gracias. Atendiendo la pregunta de Emilio sobre el futuro de las investigaciones biomédicas y zoológicas a nivel internacional en materia de investigación vírica, bueno, es un tema que está relacionado totalmente con la bioética y es un tema que ya se ha discutido bastante sobre el experimento con los animales, ¿no? Aquí la parte de la bioética es qué importa más, la vida de un humano o la de un animal, ¿no? Es un debate interminable, lo que sí es que se ha trabajado en la reducción del sufrimiento, ¿no? De estos animales que se utilizan. Obviamente una vacuna se tiene que experimentar antes en un animal que en un ser humano, ¿no? Por atrocidades que ha habido anteriormente. En cuanto a la pregunta que ahondo más, la de Ubaldo, sobre los esfuerzos de la diplomacia para aumentar la presión sobre los convenios internacionales que protegen la biodiversidad, como ya mencionó Mario, el CDB es uno de los convenios más ratificados, estaba revisando que tiene 157 ratificaciones. Creo que ahí no hay un mayor problema en cuanto a la voluntad de los países para respetar la vida silvestre. Obviamente faltan mecanismos de verificación, hay algunos que no cumplen, pero algunos temas que se deben de considerar más son los relacionados, creo yo, directamente con el cambio climático, y ahí es cuando se vuelve complicado el escenario. Por ejemplo, ahora una de las consecuencias del cambio climático es la llegada de especies invasivas a nuevos hábitats. Esto tiene alteraciones en las cadenas alimenticias y obviamente todo esto va afectando hasta llegar al ser humano. Uno de los... donde yo tengo experiencia en este tema de conservación de especies es en el Ártico, ¿no? En el Polo Norte, donde está Canadá, Estados Unidos, Rusia, Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca, por su parte, en Groenlandia. Aquí, dentro de mi experiencia, sí, si bien el convenio de la biodiversidad es marco, hay bastantes instrumentos jurídicos, ya sea tanto bilaterales como regionales, donde los países sí se comprometen a cuidar la vida de estas especies. Incluso hay especies en peligro de extinción o que están en alerta, donde los gobiernos empiezan a trabajar para su conservación. ¿Con quiénes? Con los pueblos indígenas, ¿no? Que también ahí ya vamos hacia una gobernanza multinivel, donde no nada más es una cuestión gubernamental, sino también otro tipo de actores, organismos no gubernamentales, etcétera. Donde yo veo que la diplomacia tiene problemas, por otro lado, es hacia los esfuerzos para conservación del medio ambiente y cambio climático. Ya lo vimos, ¿no? Lo vimos desde el protocolo de Kioto. El protocolo de Montreal tuvo su relativo éxito, pero el protocolo de Kioto tuvo problemas, ¿no? Estados Unidos nunca ratificó, Japón se salió, Canadá se salió, ¿no? Después vino la Convención de la Tierra de 2012, donde incluso los mismos países que promovieron este número de organismos internacionales tampoco asistieron, ¿no? Estados Unidos no asistió. Alemania, por otro lado, un país que es muy aplaudido por su gestión, etcétera, tampoco asistió a la Convención de la Tierra de 2012. Después tuvimos los acuerdos de París de 2015, todos estaban muy emocionados, que era un hito histórico, que era la segunda parte del protocolo de Kioto, pero yo no vi gran relevancia. Si el protocolo de Kioto no sirvió porque había de servir una segunda parte de este protocolo, además de que el país más contaminante se salió una vez entrado Donald Trump. Y eso es una característica del multilateralismo de los gobiernos estadounidenses, ¿no? Los neoconservadores. Entonces, yo creo que hay más oportunidad de los países que son signatarios de comprometerse, ¿no? México ha tenido gran aporte a las cuestiones de cambio climático, ¿no? Durante la gestión de Felipe Calderón, que se llevó aquí una conferencia de las partes,
se propuso la creación del Fondo Verde. No fue muy aplaudido, recibió un premio, pero al final de cuentas Corea del Sur fue quien se quedó con la gestión de ese Fondo Verde. Lo que yo también veo preocupante es la cuestión que va muy relacionado con la diplomacia y la verificación y sanciones del régimen del medio ambiente, ¿no? Es un régimen más de soft law, ¿no? Que es a través de regímenes internacionales no necesariamente vinculantes. Los países se están moviendo más por otro lado, ¿no? Por ejemplo, dentro de la sombrilla de Naciones Unidas tenemos el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, pero al final del día esto no queda más que en foros de discusión. Los países se ponen de acuerdo y pueden respetarlos o no. No hay una obligatoriedad para cumplir lo que se dicte en estas convenciones, siempre y cuando haya un tratado. Y aquí es cuando vamos otra vez al círculo vicioso de firmo pero no ratifico o cualquier otro problema. Un ejemplo que me gustaría poner sobre conservación de la biodiversidad es el Consejo Ártico, o sea, dentro de mi área de experiencia, que a final del día es un foro, no es un organismo internacional con base en derecho, pero sí es uno de los pocos mecanismos que se han implementado para el cuidado del medio ambiente y la conservación de las especies animales, ¿no? Y sobre todo manejan el tema del cambio climático. ¿Qué hacer? Obviamente, Mike Pompeo en la última reunión del Consejo Ártico no ratificó el documento de la convención porque ellos no reconocen el cambio climático, ¿no? Sin embargo, aquí es qué hacer si Estados Unidos no quiere participar, cómo entrarle para seguir trabajando en este tema. Tal vez algunas otras palabras, ¿no? No mencionar tal vez cambio climático, pero sí, yo los invito a todas estas personas que están interesadas en conocer más sobre la preservación de especies, a este foro intergubernamental, el Consejo Ártico, que ha estado creciendo, se creó en 1996 y a más de 25 años ha estado creciendo bastante, y lo que más me interesa es que crean comunidades epistémicas, algo que pocamente vemos en los regímenes u organismos internacionales en América Latina. Estas comunidades epistémicas no son más que centros de investigación, ¿no? Entonces, lo gubernamental está vinculado con la academia. Entonces, aquí hay muchos proyectos para avanzar en el cuidado de las especies y sobre todo adaptar, no nada más las especies, yo sí veo más esta parte del medio ambiente desde una parte antropocénica, cómo adaptarnos al cambio climático, ¿no? Mucho se hablaba años atrás sobre frenar el cambio climático. No, el cambio climático ya llegó. La temperatura va a aumentar. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esto? Por ahí lo dejo ahora. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que también vamos a tener que trabajar mucho en el tema de la crisis del sistema multilateral en general, porque efectivamente vemos una tendencia de los países a privilegiar más el soft law, el voluntarismo, lo cumplo si quiero y si no, no pasa nada. Y eso pues está modificando mucho los compromisos internacionales en diversas materias, no solo en materia ambiental. Vamos, antes de darle la palabra a Fernando, bueno, con los resultados de la votación tercera, Donald Trump figura como el personaje que ha tenido la gestión más eficiente de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19. Recibió 30% de la votación, pero tenemos un empate en el segundo lugar entre el presidente de México y el presidente de Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, respectivamente. Y luego Narendra Modi también tiene una votación importante, 10%. Curiosamente, nadie mencionó a Boris Johnson, que para muchos sí ha dejado mucho que desear en su gestión de la pandemia allá en el Reino Unido. Bueno, vamos a pasar con Fernando para las numerosas preguntas que ha recibido. Por favor. Gracias, María Cristina. Bueno, espero acordarme de todas. Los zoológicos hoy en día pues enfrentan las opiniones de muchas personas que no les gusta que los animales estén aquí en el zoológico, y creo que tenemos que dar un paso más allá y ver cómo los zoológicos aportan, que a veces nos dedicamos mucho a la chamba de todos los días
internamente y se nos olvida difundir. En el medio decimos hay que cacarear la gallina, cacarear el huevo, ¿no? Si no, nadie se entera que lo puso. Bueno, eso nos pasa muchísimo y hay mucho trabajo. Hablaban del lobo mexicano, sí, hay un programa binacional, Estados Unidos-México. Hace 3 semanas tuvimos la reunión binacional por esta vía igual, estamos ya acostumbrándonos, pues evita las fronteras y el paso de la frontera y la visa y el pasaporte y nos podemos reunir de manera virtual en cualquier momento. Acabamos de tener por primera vez en la historia la reunión virtual del Programa Binacional de Recuperación del Lobo Mexicano con la contraparte de Estados Unidos para decidir ¿qué animales se mueven? ¿Qué parejas se van a reproducir este año? ¿Qué zoológicos quedan con zoológicos? Todo eso es un gran programa que gracias a ese programa el lobo mexicano está vivo y ahora está libre en el norte de México y sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México y en Chihuahua hay poblaciones de lobo reintroducidos. Entonces ya es un programa que ha logrado, algunos de los que estuvieron en San Juan de Aragón, al menos 2 de esos lobos están hoy en día en vida silvestre, uno en Estados Unidos y uno en Chihuahua. Ahora, no todos los lobos que se producen y se reproducen en un zoológico van a llegar a vida silvestre. Tenemos que mantener ese material genético vivo para cuando se ocupe fuera, y no es fácil la reintroducción. Entonces, algo importante que está documentado es que una 1/4 parte de las especies de vertebrados silvestres que se alejaron de la extinción, que reclasificaron y dijeron, está un poquito más lejos de la extinción, gracias al trabajo que se ha hecho en conservación, una 1/4 parte de la totalidad que se ha logrado mejorar es gracias a la reproducción en zoológicos. Si no hubiera sido por la reproducción, esa 1/4 parte de especies estaría extinta. Entonces tienen razón de ser y una función. El hecho de intentar cerrar zoológicos pues nos quita esa herramienta de conservación que para algunas especies fue indispensable y fundamental, y de no haber sido por el trabajo que se hace en estos animales bajo cuidado humano en zoológicos y acuarios, no existirían. Entonces tienen razón de ser. Obviamente tenemos otra parte de educación ambiental que es una herramienta para la conservación y tenemos muchos programas. Por ahí mencionaban que si hay material audiovisual, estamos a punto de sacar con esto de buscar nuevas formas de llegar a los visitantes, pues vamos a sacar rallies virtuales y un recorrido virtual de cada zoológico, de las diferentes áreas para los niños que no pueden venir al zoológico. Increíble que a veces vienen niños del DIF que viven en la periferia de la Ciudad de México y que jamás habían tenido oportunidad de venir al zoológico y tienen 10, 12 años. Es increíble que teniéndolo tan cerca, pues haya gente que no puede llegar hasta aquí. Entonces vamos a tratar de ir más allá de nuestras puertas y hacer rallies virtuales. Ya están a punto de publicarse a través de la página de la SEDEMA. El tema de Bantú pues fue muy controvertido. Yo no estaba aquí, aunque conozco a Bantú desde que nació el gorila. Me tocó trabajar con sus padres, acoplarlos, ver que se cruzaran y tuvieron cría después de que el macho supuestamente era estéril y por eso se regaló a México básicamente, prácticamente para exhibición, y aquí pues le fue muy bien y hasta tuvo una cría de un animal estéril. Entonces las condiciones en que estuvo ese animal y el acoplamiento, etcétera, fueron las adecuadas hasta para reproducirse. La reproducción es un índice de bienestar y pues que se reproduzca un animal es un lujo para esos animales. Ahora, el gorila murió de una fibrosis miocárdica, es un problema que no sabemos, es una fibrosis, se sustituye el músculo del corazón por material fibroso, obviamente no tiene una buena conducción, una buena contracción, y los gorilas mueren de fibrosis miocárdica. No es el único caso en el mundo. A los 6 meses o unos meses después de que murió Bantú aquí, en un zoológico en Estados Unidos, sacrificaron una hembra por el mismo problema, que se les convulsionó durante una revisión en anestesia, y decidieron sacrificar a la hembra porque las secuelas iban a ser gravísimas.
¿Alguien se enteró de ese caso? Nadie. Las noticias fueron, estamos muy tristes, los veterinarios, los biólogos, lamentamos mucho, manden sus fotos de cuando conocieron a esa otra gorila, y punto, porque no es fácil trabajar con estos animales, y pues la única opción era sacarle una biopsia de corazón, que en la biopsia yo creo que se nos podría haber muerto. Entonces, es difícil el diagnóstico en estas especies, y pues la fibrosis miocárdica se presenta no nada más en México, en todas partes del mundo donde hay gorilas, hay casos en muchos de ellos, y muchos han muerto de esta. Se está estudiando el problema y hay gente abocada a estudiarlo. Este fue un caso que se presentó aquí, muy mediático, y que bueno, no hay vuelta para atrás con esos padecimientos muy específicos en gorilas. En este caso, nosotros nos morimos de infartos, los gorilas se mueren de fibrosis miocárdica, no es el único caso. Hay planes con China, obviamente se nos paró toda no la comunicación, pero sí los acuerdos a los que pudiéramos llegar con China. Vamos a retomarlos, va a haber una ceremonia muy pronto con la Embajada China, y estamos muy al pendiente de seguir trabajando con ellos. Es una cuestión difícil de hablar de pandas, pero hay buena apertura de la embajada ya. Un poquito antes del COVID ya habíamos empezado a trabajar en eso. Y los bioparques, bueno, hay todos los zoológicos, bioparques y como lo quieran llamar en México, están regulados por la Semarnat, por la Dirección General de Vida Silvestre. No hay zoológico, acuario que pueda operar si no tiene un permiso de Semarnat y un plan de manejo en el que nosotros nos comprometemos a manejar de tal o cual manera, a dar tal dieta, a calendarizar actividades. Si no está aprobado, no podemos operar. Entonces, tenemos un registro ante Semarnat, todos los zoológicos, bioparques, etcétera, y a través de la Profepa, pues nos hacen revisiones constantes. Si hay alguna denuncia, van y revisan y ven que estemos haciendo las cosas. Si hay alguna variación del plan de manejo, nos hacen la indicación. Ahorita estamos a punto todos los zoológicos de entregar un reporte anual de actividades. Nosotros entregamos constantemente. Estamos regulados plenamente, entonces, por Semarnat, y todos tenemos un registro de unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, o de PIMS, predios que manejan fauna silvestre de manera confinada en Semarnat. Entonces, todos tenemos que cumplir con un plan de manejo y las regulaciones que nos indican. Y ya no me acuerdo de más preguntas, pero bueno, aquí andamos al pendiente. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Excelente la noticia de los panditas y de las negociaciones con China, porque, bueno, efectivamente, como lo comentaste, China hace un negocio ahora de la diplomacia del panda, lo renta, y si nace un bebé en los zoológicos, el bebé es de China también, pero ojalá podamos tener una buena negociación con ellos, porque esos panditas nos los regaló Mao como un obsequio en reconocimiento a toda la gestión de Echeverría, porque apoyamos mucho a China para que fuera reconocida diplomáticamente por la comunidad internacional. Por eso son nuestros, pero... Algo importante que nadie sabe, o más que los que estamos aquí en el medio, es que México retribuyó ese regalo. Fue un regalo cuando escogieron ciudades del mundo y países clave. Y curiosamente, pues México está entre ellos. Fue Londres, Washington, Madrid, Berlín. Hubo varios que dijeron, este es un regalo de China al mundo cuando se abrió al mundo China, ¿no? México fue uno de ellos, ¿no? Por eso consideran pues, la relación con México muy importante. Así es. Pero nosotros retribuimos ese regalo. Nosotros le regalamos un tiempo después 2 tapires nativos de México, una pareja de tapires, una pareja de manatíes, una pareja de xoloescuincles, 50, claro, si mal no recuerdo, ajolotes de Xochimilco y otro tanto de peces ciegos de San Luis Potosí, una cosa. Entonces retribuimos con creces ese regalo, pero a veces eso nadie lo sabe. ¡Qué maravilla! Gracias, Fernando, el dato es formidable.
Muy bien, vamos a entrar a la etapa final de nuestro seminario. Realmente ha sido un seminario formidable. Las participaciones de nuestros ponentes son fabulosas. Y antes de entrar a la etapa de conclusiones, vamos a la última encuesta del día de hoy. La última encuesta es interesante porque aquí vamos a recuperar la opinión de quienes nos sintonizan aquí en Zoom y en Facebook Live sobre cuál consideran que es la especie animal más amenazada en México. Por supuesto, no pudimos poner todas las que están amenazadas, pero algunas que pensamos son muy representativas. Las opciones son la vaquita marina, totoaba, el ajolote, el águila real, el lobo gris, la guacamaya roja, el jaguar, la tortuga caguama y el ocelote. Por favor, apóyennos con sus votaciones y vamos a ir pasando a las conclusiones de nuestros participantes. Por favor, Mario, una reflexión final. Muchas gracias, María Cristina. Simplemente llamar la atención de la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad para evitar la transmisión de este tipo de enfermedades, pero lo que quiero enfatizar es que no podemos ser ingenuos. De hecho, la biodiversidad se consume todos los días. Hay una frase del doctor José Sarucán que dice que desayunamos biodiversidad, vestimos biodiversidad, consumimos biodiversidad. Entonces, en ese sentido, no podemos, insisto, ser ingenuos y pensar que podemos tener a la biodiversidad por un lado conservada, sin utilizarse. No, de hecho, vivimos todos los días gracias a la biodiversidad. Decía en mi presentación que es una de las bases de la economía y, por supuesto, sin la biodiversidad no puede haber un movimiento económico. Entonces, hacer a un lado ese pensamiento ingenuo. Por otro lado, también poner más atención a otro tipo de foros que no tienen mecanismo o que no son tan populares como, por ejemplo, la Convención Marco de Cambio Climático. Me refiero en particular a ONU Habitat, que es la responsable de la coordinación de políticas urbanas. Insisto, con el dato, entre el 70 y 80% de la población actual del mundo vive en zonas urbanas. Entonces, el papel de las ciudades es crucial también para la conservación de la biodiversidad y las discusiones que se puedan dar a nivel multilateral a través de ONU Habitat son fundamentales para el establecimiento de políticas que puedan aterrizarse a nivel nacional y local, y en ese sentido poder tener una zona, políticas que puedan generar unas zonas de amortiguamiento, que es precisamente lo que se necesita para este tipo de acciones en la medida en la que querramos evitar una mayor transmisión de patógenos indeseados. Y sería principalmente mi recomendación, además de poner mucha atención al seguimiento de la discusión del plan de biodiversidad post-2020, que es fundamental y que México tiene mucho que aportar. Gracias, Mario. Eduardo, por favor. Ok. Para mis conclusiones, bueno, a lo largo de esta cuarentena vimos que hay quienes piensan que hay un lado bueno de la pandemia, que la propagación del virus ha disminuido la contaminación del aire y el agua y probablemente incluso salvó vidas en este proceso, tomando en cuenta que el número de muertos ha reducido por la calidad del aire. Bueno, pues es porque no salía. Sin embargo, a pesar de que ha habido una caída en las emisiones de carbono y otros contaminantes, cuando la epidemia finalmente disminuya, dichas emisiones regresarán y entonces será como una visión de cielo despejado nunca hubiera sucedido y los cambios que vimos no tendrán un impacto duradero, ¿no? Mucho hubo eco sobre delfines en Venecia, ¿no? Etcétera, que en Acapulco había bioluminiscencia, pero bueno, eso fue un flashazo nada más. Disminuir las concentraciones de gases contaminantes durante un periodo corto, como lo fue la pandemia, no es una forma sustentable de limpiar nuestro medio ambiente. Salir adelante en esta pandemia es posible mediante la comprensión y la voluntad tanto de gobiernos como de las personas. Pensemos en nuestras formas de consumo.
Y aunque el COVID-19 fuera una mejora a corto plazo, un pequeño respiro para el planeta, tenemos que encontrar formas de utilizar los recursos naturales y vivir en armonía con ellos de forma permanente. Si esto no se logra, a medida que avancen los años y haya más pandemias, estas seguirán siendo oportunidades para la naturaleza. Cierro con una cita de 3 investigadores indios que llegaron a la conclusión de que, aunque la vacuna contra el coronavirus no está disponible, el coronavirus en sí mismo es la vacuna de la Tierra y nosotros los humanos somos el virus. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a cerrar la última encuesta y a dar los resultados. 43% votó porque la especie animal más amenazada en México es la vaquita marina. Por cierto, alguien me mandó un mensaje en Facebook y me pregunta que si todavía existe la vaquita marina. Es una tragedia, ¿verdad? En segundo lugar, votaron por totoaba. En tercer lugar, por ajolote. En cuarto, por águila real. El jaguar, ahora que está pues muchas obras de infraestructura en ciertas partes de la República Mexicana, pues está acaparando también la atención. La tortuga caguama y el quetzal son las especies que fueron mencionadas como las más amenazadas en nuestro país. Vamos a pasar para el cierre con Fernando Gual, por favor. Gracias, Cristina. De ahí de la encuesta, pues sí, efectivamente la vaquita está documentado que está de alrededor de 600 ejemplares hace algunos años. Hoy en día hay aproximadamente, supuestamente, una estimación es de 30, entonces está a punto de extinguirse. Me da gusto que nadie votó por el lobo mexicano, pues precisamente el lobo mexicano empezó con 7 ejemplares para su recuperación y hoy en día hay más de 500. Eso es un logro inicialmente de los zoológicos y luego de colaboración entre gobiernos, entre las instancias federales, locales, etcétera, para lograr su reintroducción, y hoy hay casi 500 lobos. Entonces me da gusto que así lo aprecien. Pasó de estar probablemente extinto en vida silvestre a en peligro de extinción. Ese es un brinco mayúsculo. Y el mismo brinco sucedió con el cóndor de California, que a partir de 27 ejemplares en México se extirpó. No existió el cóndor durante 70, casi 80 años, porque lo acabamos, destruimos su hábitat, etcétera. Hoy en día hay 42 volando en vida silvestre, 5 de ellos nacidos aquí en Chapultepec y que hoy en día están libres en su entorno, pero gracias a que los zoológicos se pusieron las pilas y han trabajado arduamente para reproducirlos de forma ex situ, bajo cuidado humano en zoológicos, y gracias a eso existe todavía el cóndor, una especie fósil que le llamamos, que convivió con mamuts y mastodontes y tigres dientes de sable, y estamos logrando recuperarlo. También pasó de probablemente extinto en vida silvestre a en peligro de extinción. Ese es un brinco que muchas especies nunca dieron y se extinguieron. Entonces, también hay que ver que los zoológicos están aportando a la conservación con otras funciones de educación, etcétera. De lo del COVID, pues no es ni la primera ni la última. Así que esto lo vamos a tener que enfrentar año con año, ya sea influenza o le llamamos COVID o SARS-CoV-3 o 4, quién sabe cuántos enfrentaremos coronavirus en el futuro. Entonces tenemos que aprender mucho de esto. Estamos aprendiendo, lo estamos viviendo y eso es una ventaja para nosotros. Estamos enfrentando esta pandemia de diferentes formas, algunos de mejor manera que otros. Sin embargo, estamos aprendiendo sobre la marcha. Algunos nos cuestionan a las autoridades, ¿y por qué no previeron eso? Híjole, ¿cómo vamos a prever ese contagio que se empezó a acelerar y que brincó de un momento a otro, de un país a otro, y a la magnitud con la que estamos viendo? Hay que aprender sobre esto y sobre la marcha ir mejorando protocolos, implementando otras actividades, etcétera, pero hay que aprovechar esto que estamos enfrentando y que lo estamos viviendo, ¿no? Para la próxima, para enfrentar de mejor manera la próxima enfermedad emergente, que seguramente pasará pronto, ¿no? Lo estamos previendo desde que
dijo Aldo Leopold hace casi 80 años, las enfermedades tienen un impacto en la conservación y no lo estamos viendo desde el punto de vista de los animales, pero desde el punto de vista de los humanos, pues ese impacto que tenemos en nuestro medio ambiente y esa presión sobre esa interfase animal-humanos, que cada vez está más presionado y cada vez la frontera la empujamos más hacia ellos, no hacia nosotros. Ese es ahí es donde están surgiendo el 80% de las enfermedades emergentes y es donde tendríamos que estar estudiando, viendo, haciendo estudios de diferente índole para ver dónde va a brincar la próxima pandemia, ¿no?, de este tipo. Y pues hay que aprender mucho de esta y aprovechar que la estamos viviendo independientemente de todo lo que la estamos sufriendo también, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, esta no es la última pandemia, es la segunda que tenemos en el siglo y seguramente habrá más. Entonces hay que aprender rápido. Y como lo comentábamos en aquella sesión sobre fenómenos naturales y gestión del riesgo de desastres, hay que aprender. Cuando fue el terremoto del 85 aprendimos, creamos protección civil, empezamos a hacer simulacros, o sea, de todo lo malo aprendimos y empezamos a hacer cosas para estar en mejores condiciones ante los siguientes fenómenos naturales. Algo similar vamos a tener que hacer respecto a epidemias y pandemias. Quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a Mario Duarte, a Ángel Eduardo Rivera, a Fernando Walsil por esta espléndida sesión. Estoy de acuerdo y estarán de acuerdo conmigo todos los participantes que nos acompañaron en Zoom y en Facebook, en que ha sido una sesión memorable, muy rica, que nos deja un grato sabor de boca y también muchos temas que seguramente tendremos que seguir revisando y analizando en las siguientes semanas, meses, años por venir. Les agradezco a todos, los invitamos para la siguiente sesión, la penúltima sesión de la próxima semana, que versará sobre los organismos multilaterales y la crisis que están teniendo, sobre todo los que tienen que ver con temas de salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ahora que el multimencionado Donald Trump decidió abandonar a esta institución en plena pandemia. Entonces, los invitamos a acompañarnos, a compartir también con nosotros sus propuestas temáticas para futuras sesiones, para la segunda temporada de estos seminarios y, de nuevo, gracias por el favor de su atención. Buenas tardes, saludos.